Bendecidos sean todos los que nos acompañan en este encuentro celestial. Familia querida, hemos llegado al episodio número 9 de esta travesía transformadora llamada La Cruz del Calvario, donde cada revelación nos sumerge más profundo en los misterios del amor divino. Y hoy, mi hermana Elena, vamos a estudiar sobre las tinieblas de un engaño mortal, que por siglos han tenido a millones cautivos sin saberlo, creyendo que eran libres. Mi hermano Jaime, desde que usted mencionó el título de hoy, La Cruz y el Engaño, no he podido quitarme de la mente que vamos a tocar una llaga viva que sangra en lo más profundo del corazón de la Iglesia. Una herida abierta que muchos ni siquiera saben que llevan, porque han aprendido a vivir con ella como si fuera parte de su fe. Híjole, mi hermana Elena, usted acaba de poner el dedo en la llaga, porque precisamente hoy vamos a hablar de la mentira más sofisticada que el enemigo ha sembrado. El engaño que usa ropaje religioso para mantener a las almas atrapadas en celdas espirituales. ¡Ay, Dios mío, mi hermano! Eso me pone la piel de gallina, porque uno pensaría que estar en la iglesia es sinónimo de estar libre, cuando resulta ser que hay mucha gente que lleva décadas sentados en las bancas y siguen siendo esclavos. Exactamente, mi hermana. Y por eso es que desde los estudios de KWM Internacional, queremos gritar a los cuatro vientos esta verdad, que salió directamente de los labios de Jesús, porque no todos los que dicen Señor, Señor, están realmente libres, ya que algunos han confundido la religión con la redención. Hermano Jaime. Entonces entremos de lleno al estudio, porque el tiempo apremia, y yo tengo mucha hambre y sed de la verdad de la palabra de Dios. Hermana Elena, quiero empezar con algo que me impactó fuertemente el corazón, y vamos a tomarlo del libro de Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Pero siéntese bien, mi hermana, porque esto primero va a doler y después del dolor entonces va a sanar. Ay, mi hermano, ya con eso usted me puso nerviosa. Pero bueno, adelante, porque aquí estoy, preparada con la ayuda de Dios para lo que venga. Excelente, mi hermana. Entonces, escuche bien lo que nos dice el apóstol San Juan, el discípulo del amor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apague y vámonos. Qué texto más directo, mi hermano. Allí sí que no hay tutía, porque esa declaración no deja espacio para medias tintas. Para que lo sepa, hermana Elena. Y póngale cuidado a este detalle que me voló la cabeza, porque Cristo apareció en este mundo en forma humana. Vino a la tierra 100% hombre como nosotros. Y la pregunta del millón es, ¿a qué vino Cristo, mi hermana? ¿Que a qué vino Cristo? Pues hermano, el texto dice claramente, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted está conectada, mi hermana. Y ahora viene la parte que más duele, porque las obras del diablo que Cristo vino a deshacer. El mismo texto nos lo dice en la parte inicial. El que practica el pecado es del diablo. Para que no quede duda alguna, mi hermana, de que las obras del diablo se resumen en la práctica del pecado en todas sus formas y presentaciones. Bueno, mi hermano, eso significa que Cristo no vino a hacer las paces con el pecado, ni a negociar con él, ni mucho menos a tolerarlo, sino que Él vino a deshacerlo por completo. ¡Qué tremenda declaración! Vaya la máquina, mi hermana Elena. Y aquí es donde está el problema, porque resulta ser que muchos quieren a Cristo pero no quieren soltar las obras del diablo. O sea, ellos no quieren soltar el pecado. Ellos quieren la bendición pero no la conversión. ¡Qué buen detalle ese, mi hermano Jaime! Eso está claro y sencillo, porque nadie puede tener a Cristo y al diablo viviendo en el mismo corazón, porque ninguno puede servir a los dos señores a la misma vez. ¡Oh, no! ¡Qué va! Y de hecho hay un texto en la Biblia que se conecta de lo más bien con esto de servir a los dos señores. Es un texto que dice algo así como que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Usted se acuerda dónde se encuentra ese versículo, hermano Jaime? Sí, claro, mi hermana. Ese texto está en Juan capítulo 1, versículo 11. Y qué ironía tan dolorosa. ¿Verdad, Elena? Porque Cristo vino de forma específica a su nación, a su iglesia, a lo suyo, al pueblo de Israel, a los judíos, a los hijos de Abraham, y precisamente ellos, que deberían haber sido los primeros en recibirlo con alfombra roja, fueron los mismos que le cerraron la puerta en la cara. ¿Pero por qué, mi hermano? No entiendo. Estoy confundida. ¿Por qué los que más lo conocían fueron los que más lo rechazaron? Pues, mi hermana, porque ellos no querían dejar de practicar las obras del diablo. Ellos no querían dejar de practicar el pecado en todas sus formas y presentaciones.
Y como Cristo vino específicamente para deshacer esas obras pecaminosas, entonces ellos mejor no lo recibieron. ¡Oh, wow! O sea que ellos prefirieron sus cadenas conocidas que la libertad desconocida. ¡Qué impresionante! Exactamente, hermana Elena. Ellos prefirieron la comodidad de su esclavitud que el compromiso de la libertad, porque la libertad en Cristo viene acompañada con responsabilidades y sacrificios. Para que lo sepa. ¡Qué maneras, hermano! Eso me hace pensar que hay gente hoy en día que está en la misma condición que los judíos del tiempo de Jesús, que conocen a Cristo de oídas, pero no lo han recibido de corazón. ¡Qué fábula! Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana. Y precisamente por eso es que Cristo les dijo algo en Juan capítulo 8, versículo 32, que debería hacer temblar a todo el que se dice cristiano. Uy, mi hermano, ya yo sé cuál es ese versículo. Hasta me lo sé de memoria, porque en la iglesia lo citan todo el tiempo. Ese es el que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cierto, mi hermano? Sí, correcto, mi hermana. Ese mismo versículo es, usted está volando. Pero pérese, mi hermano, porque sinceramente, ese versículo a mí me suena precioso. Entonces, ¿por qué usted dice que más bien debería hacernos temblar? Bueno, mi hermana Elena, lo que pasa es que Cristo les estaba diciendo que su nación, su iglesia, es decir, los suyos, el pueblo de Israel, los judíos, los hijos de Abraham, no conocían la verdad sobre su condición espiritual. ¿Usted me está siguiendo, hermana? Claro que sí, mi hermano. Aquí lo estoy siguiendo. Ah, bueno, perfecto. Porque Cristo no está hablando sobre la verdad de las doctrinas bíblicas, sino de la verdad que liberta al pecador, al conocer sobre su verdadera condición espiritual delante de Dios. Oh, wow. Y yo siempre había creído que ese texto se estaba refiriendo a la verdad de las doctrinas bíblicas. Estoy impactada. O sea que ellos estaban seguros de tener a Dios, pero en realidad estaban perdidos y no lo sabían. Para que lo sepa, mi hermana. Y aunque el texto se puede utilizar también como usted siempre lo ha entendido, es más que evidente de acuerdo al contexto inmediato que Cristo lo estaba presentando para referirse a la verdad de la verdadera condición espiritual del pecador. Y como usted comprenderá, hermana Elena, ellos no conocían su verdadera condición delante de Dios. No entendían que ante los ojos del Altísimo eran esclavos del pecado por el simple hecho de practicarlo, en cualquiera de sus formas y presentaciones. Híjole, hermano. Entonces cuando Cristo les dijo, y conoceréis la verdad, les estaba diciendo que ellos estaban viviendo en un autoengaño. Así mismo es la cosa, mi hermana Elena. Y cuando les dijo, y la verdad os hará libres, les estaba revelando que necesitaban con urgencia experimentar el milagro de la liberación. Uf, mi hermano. Ahora sí esto se me hizo un colocho, porque ¿cómo es posible que gente tan religiosa estuviera tan engañada? No entiendo. He ahí el peligro y el dilema, mi hermana, porque el engaño más peligroso no es el que viene disfrazado de maldad, sino el que viene disfrazado de religiosidad. Uy, sí, mi hermano Jaime. Ahora sí le entendí perfectamente. Entonces ellos estaban autoengañados. Y con razón en Juan capítulo 8, versículo 33, ellos le responden a Cristo algo que me dejó con la boca abierta por la soberbia tan descarada. Pues ya yo estoy listo para leerlo, mi hermana. Así que usted solo me da la orden y listo. Entonces de una, mi hermano, para que usted vea la clase de arrogancia que ellos destilaron en su respuesta. Ok, perfecto, mi hermana Elena. Entonces el texto dice así. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¡Qué tirá! Hermana Elena, ¿qué nivel de ceguera espiritual y de arrogancia? ¡Wow! Sin palabras. Eso es igualito a lo que le dijeron a Cristo en otro momento. ¿Usted se acuerda, hermana Elena, de aquel texto en Apocalipsis? Cuando le dijeron, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es la misma frescura pero con otras palabras. Claro, mi hermano. Esa es la misma mala crianza. Es que esos infelices estaban tan engañados respecto a su verdadera condición que inmediatamente recurrieron a argumentos sin fundamentos y que no tienen peso ni valor delante de los ojos de Dios. Ya lo sabe mi hermana Elena. Es como si ellos dijeran, usted está enteramente equivocado, y eso no representa nuestro caso, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos miembros regulares y activos en la iglesia, somos miembros de junta, somos directores de departamento, somos líderes con privilegios, y hasta somos admirados por los hermanos. Ay, no, hermano Jaime. ¿Usted se da cuenta? Entonces, según ellos, ese mensaje de liberación
simplemente no puede ser para ellos. Nunca, jamás. Porque ¿cómo ellos van a necesitar liberación si son linaje de Abraham? Esto sí que es cosa seria, hermana Elena, porque esa es la trampa más sofisticada del enemigo, usar los títulos y los cargos religiosos para cegar a la gente de su verdadera necesidad espiritual. Estoy 100% de acuerdo con usted, mi hermano, porque el diablo sabe que si la gente se siente especial por sus posiciones religiosas, nunca van a reconocer que necesitan ser liberados del pecado. Estamos conectados, hermana Elena, y de hecho que el orgullo religioso es el cerrojo más fuerte que mantiene cerrada la puerta de la liberación. Pero mi hermana Elena, aquí viene la respuesta de Cristo que debería hacer temblar a todo líder religioso que se siente intocable. ¿Y qué fue lo que les respondió, hermano? Porque me imagino que después de presentarles un escrito está con toda la autoridad del cielo. Se les tuvo que caer toda esa soberbia y esa altanería, porque aunque ellos no lo dijeran con la boca, eso tuvo que dolerles en el alma. Asimismo es la cosa, mi hermana. Más bien, en Juan capítulo 8, versículo 34, Cristo les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. ¿Qué parte del texto es que ellos no entendieron, hermana Elena? ¿Cómo que ellos no entendieron, hermano? ¿Usted me quiere engañar? Porque eso lo entiende hasta una persona como yo que necesita adecuación. Muchacho. Eso estuvo fuerte y claro, hermano Jaime, porque Cristo les dejó bien claro que sus títulos y sus cargos religiosos no cambiaban en nada su verdadera condición espiritual delante de los ojos de Dios. Exactamente, mi hermana. Cristo les estaba diciendo, ustedes pueden profesar ser cristianos, ser hijos de Dios, ser miembros regulares y activos en la iglesia, ser miembros de junta, ser directores de departamento, ser líderes con privilegios y hasta ser admirados por los hermanos. ¿Y cuál es el pero, mi hermano? Pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo esclavos del pecado, porque todo aquel, independientemente de los años que tenga en la iglesia, independientemente de la cantidad de almas que haya ganado para la iglesia, independientemente de la cantidad de diezmos y ofrendas que entregue mensualmente a la iglesia. Bueno, mi hermano. ¿Y entonces qué? Pues todo aquel que hace cualquier tipo de pecado, simplemente es un esclavo del pecado. He dicho, caso cerrado. Y no hay vuelta de hoja. Óigame, mi hermano Jaime, a la ley y al testimonio, esa declaración de Cristo no deja en pie ni títulos, ni cargos, ni jerarquías religiosas humanas. Más bien, todo lo que no está respaldado por la verdad de Dios cae por su propio peso. Para que lo sepa, hermana Elena, Cristo les estaba desenmascarando la mentira del diablo, porque la esclavitud espiritual no se cura con apariencias religiosas, sino que se destruye con poder del cielo. Y por eso aquí en KWM Internacional, creemos que el pecado no se maquilla, no se acaricia, no se promueve, sino que se lo identifica y abandona por amor a Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Esto no es jugando, mi hermano, porque hay mucha gente que piensa que por estar en la iglesia ya están libres, pero siguen practicando los mismos pecados de siempre. Y como nadie es estático en su experiencia, cada día se hunden más y más en el pecado, porque no lo ven a la luz de la muerte segunda que Cristo sufrió en el matadero del Calvario, por los mismos pecados con que ellos están jugando. Definitivamente, mi hermana, porque la verdad es que si nosotros amamos a Cristo, no podemos seguir jugando con el pecado que le ha causado tanto daño y sufrimiento. Eso no tiene pies ni cabeza, mi hermana. Eso no va. Eso es anticristiano. Y simplemente no es congruente. Con razón, en Juan capítulo 8, versículo 44, Cristo dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira». Pérese. ¿Es en serio, hermano Jaime? ¡Qué declaración tan devastadora! Hermano, ¿usted se dio cuenta de lo que Cristo les estaba revelando? Claro, mi hermana. Gracias a Dios logré verlo, porque aquí los ángeles caídos que aman el pecado, es decir, el diablo y sus ángeles, y los hombres caídos que también aman el pecado, que es una referencia a la iglesia de Cristo que era la nación de Israel, se estaban juntando y confabulando en contra de Cristo, con el fin de propiciarle la peor muerte primera que un ser humano pueda experimentar. Porque aunque ellos no podían tocar su alma, se aseguraron de desbaratarle el cuerpo, como una clara confirmación delante del universo, de que todos los que aman el pecado en realidad aborrecen a Cristo. ¡Ay, Dios mío! O sea que era una alianza diabólica entre el infierno
y la religiosidad corrupta. No puede ser. Exactamente, mi hermana. Y como ellos tenían una relación íntima de padre e hijos con el diablo, entonces tenían los mismos gustos, los mismos deseos y las mismas satisfacciones al practicar el pecado, sea el homicidio, la mentira o cualquiera de sus formas o presentaciones. Eso no tiene nombre, mi hermano. Porque el texto dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después agrega, él ha sido homicida, y cuando habla mentira, de lo suyo habla. De verdad que este tema se las trae hermana Elena. Usted se dio cuenta. Los líderes religiosos habían heredado el ADN espiritual del diablo. Por eso mentían tan naturalmente y mataban tan fríamente. ¡Qué fuerte, mi hermano! Y pensar que la gente más religiosa que pasan metidos en la iglesia pueden estar más lejos de Dios que los mismos pecadores perdidos en el mundo. Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana. Y precisamente por eso voy a aprovechar para compartirle lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 14, donde veremos una evidencia más clara de esa mentalidad homicida disfrazada de religiosidad. ¿Lo puedo leer yo, hermano Jaime? Claro que sí, mi hermana. Solo dame un momento para terminar de encontrarlo. Ahora sí, listo. Adelante, mi hermana. Ok, perfecto. Escuche esta acusación que debería de avergonzar a toda la humanidad. El texto dice así: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿What? No osa. O sea que ellos pidieron que soltaran a un asesino en lugar de soltar al Hijo de Dios. Exactamente, mi hermana Elena. Porque como Amós capítulo 3, versículo 3, enseña que para que dos personas anden juntos, ellos tienen que estar de acuerdo. Entonces, los homicidas de la nación, los homicidas de su iglesia, los homicidas de los suyos, los homicidas del pueblo de Israel, pidieron que se les diera y soltara a un homicida llamado Barrabás. ¿Has de creer, mi hermano? O sea que ellos escogieron al que tenía su mismo espíritu homicida. Para que lo sepa, mi hermana Elena, porque el texto lo dice sin rodeos. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y es que al ellos tener un corazón homicida, no podían hacer otra cosa que identificarse con alguien que pensaba y sentía como ellos, es decir, con otro homicida como Barrabás. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con Cristo, hermano? Di ay, mi hermana. Pues los homicidas de la iglesia de Israel lo negaron, lo menospreciaron y lo rechazaron, porque según ellos Cristo se excedía en sus llamados por la santidad y la justicia. Por eso el texto dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Así o más claro, mi hermana? Más claro no canta un gallo, mi hermano, porque rechazaron la santidad y escogieron la maldad. Rechazaron la justicia y escogieron la criminalidad. Y eso solo demuestra que un corazón contaminado siempre buscará espejos que le devuelvan su misma maldad disfrazada de virtud. Ay, mi hermano Jaime. Y hablando de corazones contaminados, en Mateo capítulo 26, versículo 59, dice lo siguiente: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¡Qué barbaridad, mi hermana Elena! ¡Qué nivel de corrupción institucional! ¡Qué podredumbre religiosa! ¿Verdad que sí, mi hermano? Porque esos que profesaban ser cristianos, ser hijos de Dios, ser miembros regulares y activos en la iglesia, ser miembros de junta, ser directores de departamento, ser líderes con privilegios y hasta ser admirados por los hermanos. Sí, mi hermana. Ya yo sé. Ellos estaban tan esclavizados al pecado en todas sus formas y presentaciones que no les temblaba el pulso recurrir a los falsos testimonios, a las falsas artimañas y estrategias, y a los falsos discípulos como fue el caso de Judas. Pero de verdad que ellos eran unos sinvergüenzas, porque todo eso lo hicieron para matar y silenciar a Cristo, porque para ellos el fin justificaba los medios, y eso lo vemos clarito en el texto, donde dice: buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. ¡Ay, mi hermana Elena! Ahora sí que se me pusieron los pelos de punta, porque esa es la mentalidad diabólica, que no importa cómo lo hagamos. Lo importante es que logremos nuestro objetivo. Es correcto, mi hermano. Y lo más triste es que todo eso lo hacían los líderes religiosos, los que supuestamente representaban a Dios aquí en la tierra. Ahora póngame atención, mi hermana.
porque esto es de vida o muerte. Y créame, no hay trampa más mortal que aparentar santidad cuando el corazón sigue siendo enemigo de Dios, y terminar arrastrando a otros directo al abismo, o sea, al infierno, creyendo que van para el cielo. ¡Qué engaño! Y mi hermana Elena, para entender la gravedad del engaño espiritual en aquellos corazones, Mateo capítulo 27, versículo 4, nos muestra una escena tan fría y despiadada que a mí me dejó indignado. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Usted se quedó indignado? No le creo. Pero solo escuche esta conversación que expone la frialdad más calculadora de esos descarados, y usted me dará la razón. Dice de la siguiente manera, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pérese. Ahora sí la sacaron del estadio. Déjeme leerlo otra vez, hermano, porque aquí sí que estoy tragando fuerte. ¿De verdad, esa fue la respuesta de los líderes religiosos? Para que lo sepa, mi hermana. Cuando Judas regresó arrepentido y les devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, confesando que había entregado sangre inocente, refiriéndose a la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en el matadero del Monte Calvario, ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ay, mamá, qué frialdad tan espantosa. O sea que ni siquiera les importó saber que estaban matando a un inocente. Exactamente, hermana Elena. Porque es más que evidente que a ellos lo único que les importaba era callar la voz de aquel que vino para revelarles su verdadera condición. Nombres, hermano. Es que esa respuesta, que qué nos importa a nosotros, eso no es solo frialdad. Es evidencia de que ya tenían el corazón completamente cauterizado, insensible, desconectado del cielo y esclavizado al pecado. ¿No te digo yo? Es que ya no había sensibilidad, ya no había conciencia, ya no había temor de Dios, solo el instinto asesino de proteger su sistema religioso corrupto, interesados en los panes y los peces, o sea, los diezmos y las ofrendas. ¿Qué maneras, hermano? Porque si Satanás pudo cegar a la iglesia de Cristo en aquel tiempo, a los que se decían hijos de Dios, ¿qué no podrá hacer hoy, con una generación que ya no contempla el pecado a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz, en el matadero del Monte Calvario? Usted de verdad que tiene un punto, mi hermana. Porque hoy en día los mundanos viven hundidos en el pecado diciendo que tienen a Cristo en su corazón, y los disque cristianos están igual o peor que ellos, practicando los mismos pecados que llevaron a Cristo a la cruz, y promoviéndolos en la iglesia bajo el manto de la gracia y de la misericordia. ¿Hasta dónde hemos llegado, mi hermana? ¡Uy, no! Ya habló el hermano Jaime. Ahora sí que me dio vergüenza. Así que mientras termino de asimilar eso que acabas de decir, ¿qué le parece si leemos el último texto del tema de hoy desde San Juan, capítulo 19, versículo 31? No juegue, hermana Elena. ¿Tan rápido terminamos? Ni sentí cuando se pasó el tiempo. ¡Wow! ¡Tremendo! Pues sí, mi hermano. Así mismo es la cosa, aunque usted no lo crea. Así que escuchemos ahora esta hipocresía religiosa, que debería hacer temblar a todo fariseo moderno. Y dice de la siguiente manera. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mi hermana Elena, después de escuchar ese texto yo solo puedo decir que esa es la hipocresía religiosa en su máxima expresión. ¿Verdad que sí, mi hermano? Porque esos que profesaban ser cristianos, ser hijos de Dios, ser miembros regulares y activos en la iglesia, ser miembros de junta, ser directores de departamento, ser líderes con privilegios y hasta ser admirados por los hermanos, estaban tan pero tan engañados con respecto a su verdadera condición delante de Dios, que no veían ni entendían que eran unos miserables esclavos del pecado con necesidad de un libertador. Definitivamente, mi hermana, tanto así que a pesar de haber estado quebrantando la ley de Dios en 1000 pedazos, en todas las decisiones que tomaron para asesinar al autor de la vida, al dador de la ley, y al creador del día de reposo, ahora estaban muy preocupados de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¡Qué relajo!
Uf, mi hermano. Eso sí que me voló la cabeza. Qué contradicción tan abismal. Porque primero matan al Señor del sábado, y luego andan preocupados por guardar el sábado. De verdad que se pasaron, hermano Jaime. Exactamente, mi hermana. Asesinan al que es santo, pero se preocupan por la santidad del día. Destruyen al que es la ley viviente, pero se preocupan por la letra de la ley. ¡Qué hipocresía! Ay, mi hermano Jaime, ¿cómo me cuesta procesar todo esto? Porque estamos hablando de la Iglesia de Cristo, hermano, la nación de Israel, los que conocían la verdad, que estaban tan cegados y tan engañados, que colaron el mosquito y se tragaron el camello. Ahí está mi hermana Elena. La evidencia más clara de que se puede estar tan cerca de Dios en lo externo y tan lejos de Él en lo interno. Que Dios nos ayude. ¿Y sabe qué, mi hermana Elena? Después de esta travesía por los laberintos del engaño religioso, yo no sé cómo decir esto sin que se me quiebre la voz, porque lo que más duele de esta historia no es que Cristo sufrió la muerte primera, la muerte que es solo del cuerpo, sino que fue crucificado por los suyos, por su iglesia, por Israel, por el linaje de Abraham, por aquellos que lo profesaban amar y adorar, no por los pecadores en general. Eso es muy cierto, hermano Jaime. Y lo más desgarrador es que cuando Pilato les preguntó si querían soltar a su rey, refiriéndose a Cristo, poseídos por demonios, ellos respondieron gritando a una sola voz como en un coro: «Nosotros no tenemos más rey que no sea César». ¡Ay, Dios mío! Ese grito fue una puñalada directa al corazón del Hijo de Dios. ¡Qué dolor tan profundo, hermano Jaime! Porque ese no fue un rechazo político, eso fue un rechazo espiritual. Ellos escogieron a un rey humano antes que al rey del cielo. Y ese eco, hermana Elena, todavía se escucha el día de hoy, cuando la Iglesia prefiere la tradición antes que la verdad, la comodidad antes que la cruz, la religión antes que una relación viva con Jesús. ¡Oh, no! ¿Cuánto le dolió a Cristo ser asesinado y rechazado? No por extraños, sino por los suyos. Porque escrito está: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ay, mi hermano Jaime, qué triste que hoy estamos repitiendo la misma historia de Israel, porque lo mismo que fue, es lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso, aquí en KWM Internacional, estamos comprometidos con el cielo a proclamar estos mensajes con claridad y con poder. Porque creemos que hasta el pecador más engañado puede ver la luz de Cristo y abrazar su verdad y escapar por la gracia de Dios de las llamas del infierno. Y por eso, mi querido amigo y mi querida amiga que nos escuchan, si el Espíritu Santo le está hablando al corazón a través de su palabra y está tocando lo más profundo de su alma, no haga lo que hicieron aquellos fariseos, no endurezca su corazón, porque esa puede ser la última vez que el cielo llama a su puerta. Y por otro lado, no se pierda nuestro próximo encuentro, donde continuaremos desenmascarando las mentiras del enemigo y exaltando la verdad libertadora de Cristo, porque la verdad duele antes de sanar, pero siempre sana después de doler. Y primero Dios, estaremos entrando en un nuevo episodio, que es el número 10 de la serie, que lleva por título La Cruz y el Hijo de Dios. Y mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo y manténgase conectado